da gusto ver la sala llena un sábado por la tarde y eso que son las compras de la Navidad. Pero el tema es muy interesante. La desbandada, Málaga, Almería. Nos visitan Santiago Aparicio Azcárraga, delegado en Madrid de la asociación La Desbandá. También Carmen García Cabello, caminante de la cuarta marcha integral de la Desbandá Málaga-Almería 2020. Y Sofía Rodríguez López, historiadora e investigadora del papel de la mujer en la Desbandá de 1937. También están con nosotros los componentes del taller de teatro de Pinto. Sobre su versión, nos van a ofrecer una versión teatralizada de Entre el yugo y el salitre, de Silvia Delgado Fuentes. Bueno, pues el tema a tratar en esta tertulia del ser personal, del ser humano también. ¿Por qué es tan importante que todos conozcamos cómo se produjo en 1937 la mayor masacre de personas civiles que huían desde Málaga a Almería? Y vamos a ver la presentación de la próxima marcha de la Desbandá. Me parece que es la sexta. El boquete de Zafarraya, lo he apuntado porque estaba en vuestro programa y lo he añadido. Seguramente que aquí habrá personas, además de la mesa, que también querrá expresarse, porque hay otras asociaciones. Y bueno, bienvenidos todos al Ateneo de Madrid. Estáis en vuestra casa, podéis empezar cuando quieran, cuando queráis. Muchas gracias, Victoria. No tienes el micro, ábrelo. Micro. ¿Estás tocando? Ahora sí, ¿no? Sí. Muchas gracias, Victoria. Bienvenidas, bienvenidos todos a este acto, tanto los que estáis aquí como los que nos estáis siguiendo en redes. Para la Asociación La Desbandá, este acto es una nueva oportunidad para, según establecen sus objetivos, trabajar por la recuperación de la memoria de las víctimas del que fue a la postre el mayor genocidio de la Guerra de España. Hablaremos de lo que ocurrió en febrero de 1937 en la carretera de Almería y presentaremos la sexta marcha integral Málaga-Almería 2022, reivindicativa de aquellos hechos y sus consecuencias. El próximo 5 de febrero, en la localidad de Salobreña, el taller de teatro de Pinto estrenará la obra de teatro de Málaga a Almería, una creación colectiva de teatro documental basada en el poemario de Silvia Delgado, Entre el yugo y el salitre. Los poemas, escritos por la autora en 2019 durante su participación en la marcha senderista, en la carretera en la que ocurrió la masacre, han sido el germen para la realización de un trabajo de investigación y creación de este grupo de teatro. Con este proyecto teatral se pretende seguir sumando pasos en el camino hacia la justicia, colaborar con la recuperación de la memoria sobre aquel episodio y con la visibilización del trabajo que el colectivo La Desbandá viene realizando. La autora, Silvia Delgado, ha prestado para ello generosamente sus textos y José Luis Molinero su dirección artística. Y aunque el resultado del trabajo global se estrenará dentro del programa de actos de la sexta marcha integral, hoy vamos a compartir algunos versos que nos presentan como pequeño aperitivo de lo que vendrá Belén Díaz, actriz del taller de teatro de Pinto. Málaga. En enero de 1937 había en Málaga una población de más de 150.000 habitantes. Unos 50.000 refugiados habían ido llegando a la ciudad huyendo del avance de las tropas franquistas, las cuales el 16 de septiembre de 1936 habían ocupado Ronda, amén de otros pueblos del interior de la provincia y del campo de Gibraltar. La ofensiva de los sublevados no hizo más que aumentar la afluencia de refugiados.
La situación llegó a ser tan acuciante que la catedral de Málaga se abrió como refugio en octubre y se amontonaron en su interior de manera infrahumana centenares de refugiados. Para añadir más dramatismo al panorama, entre septiembre y octubre de aquel año, Málaga sufrió casi a diario ataques aéreos, algunos tan mortíferos como el del 24 de octubre de 1936, que causó 50 muertos y grandes destrozos en la calle. Como lluvia que no cesa, fueron llegando hasta inundar plazas, parques, catedrales. Fueron llegando gota a gota de otros pueblos, de otros campos, de otras ciudades, lastimados por el hambre, castigados por la violencia de la que es capaz el ser humano, sentenciados a otra vida entre el exilio y los harapos. Fueron llegando a otro cielo raso de cordura, a otras bestias apuntando a los cráneos de quienes, desarmados, vivir solo querían. Fueron llegando como una lenta profecía del éxodo de después, de los crímenes de después, del llanto inacabable de lo que después sucedería. Fueron tantos que improvisaron su cobijo bajo las estrellas en aquel invierno azotado por los fascistas. Fueron tantos que apenas comían, que apenas dormían porque las tripas eran insomnes, porque los niños tiritaban febriles y azules, porque también había quien moría callando su agonía. Fueron tantas orfandades errantes por las calles, andrajosos, demacrados, con la mirada fantasmal de quien ha conocido la barbarie, que si no los recordamos seremos cautivos de su pasado, de un pasado que nos escupe y amenaza. Porque no tuvieron descanso ni en el fondo de su abismo, con su sobrecogedora indigencia, con el mismo pecho atribulado, se vieron obligados a huir de nuevo, otra vez huyendo deprisa, otra vez con la tumba a los hombros, otra vez los mismos cabrones detrás de sus pasos, tirando a matar a las presas más fáciles. Anselmo Vilar. Anselmo Antonio Vilar, mantuvo apagada la luz del faro de Torre del Mar, Málaga, para dificultar que los aviones y barcos pudieran ubicarse y localizar a la población que huía de los fascistas. Vilar salvó a muchas personas de las ametralladoras y de las bombas, pero su decisión le costó la vida. Pocos días después de la entrada de las tropas nacionales fue fusilado junto a las paredes del cementerio beleño. Atrás fue quedando el ruido de la muerte y las pedradas. El plomo reventaba a aquellos que buscaban y corrían en busca de vida en Almería. Por miles huían, por miles. Aviones y cruceros aguardaban pacientes el haz de luz poderoso que iluminara los rostros de pánico, que iluminara la piel en carne viva, que iluminara los bultos desarmados que morirían. Pero no fue aquella noche como otras noches harapientas. No eran navegantes, y la luz podía ser una condena nueva para aquellos que venían esquivando otras condenas. Por eso Anselmo no hizo bien su oficio y dejó el faro apagado, porque no podía ser también culpable, porque aquel paisaje oscuro le hizo temblar el corazón hasta negarse a guiar con su lámpara a los verdugos que acechaban tras la mira. Y se puso a llorar como solamente lloran los hombres decentes, y lloró hasta la madrugada intentando frenarla y que nunca amaneciera.
Y lloró Anselmo solo y a oscuras. Y lloró Anselmo toda su tristeza. Y lloró horas amargas, porque sabía que al alba él no podría apagar el sol y la muerte renacería. A Anselmo lo ejecutaron después por no haber puesto luz sobre las víctimas. Dicen que no le importó, que no le dolieron los disparos, que para él fue mejor morir que vivir sin ser humano. Me pregunto cuántos nombres se perdieron con sus biografías en aquellos días desquiciados, en los que por miles corrían huyendo sin auxilio. Me pregunto por esos nombres que hoy nadie reclama, nadie recuerda, nadie sabe que fueron también asesinados y hoy son los masacrados anónimos. Me pregunto cómo se llamaba esa mujer que parió en la noche más oscura de toda la huida, que se apartó a un lado en el camino y dio a luz como una loba solitaria, sin que nadie distinguiera el grito de vida con los gritos fúnebres que provocaban los fascistas. Me pregunto cómo pudo ponerse en pie con el recién nacido, cómo lo envolvió con sus harapos y cómo sin tiempo para amamantarlo corrió con el calostro desaprovechado mientras se desangraba por el hijo que callaba y lloraba de dolor y lloraba de angustia y lloraba a toda prisa porque vivir le urgía, porque aquel niño tibio y callado tenía que estrenar juegos y canciones. Tenía que crecer hasta hacerse un hombre. Me pregunto qué sintió aquella madre cuando se acordó de la oscuridad del parto, del terror y de la urgencia por llegar a Almería. Y palpó los andrajos y presagió que lo que llevaba no era más que un puñado de trapos ensangrentados y vacíos. Me pregunto qué sintió aquella madre cuando supo que había dejado a su hijo en el mismo lugar en el que ella partió en dos su cuerpo para parirlo. Cuánto dolor se clavó en su vientre. Y con cuánta desesperación regresó por el camino andando con la esperanza de ver a su hijo en otros brazos, a salvo. Pero nadie llevaba a un recién nacido llorando su orfandad temprana. Nadie sabía de un recién nacido pasto de las bombas y de las pisadas. Nadie sabía nada. Nadie podía escucharla porque la muerte les perseguía con sus enormes zancadas. Me pregunto cómo se llamaba esta mujer. Si supiéramos al menos dónde se arrojó al mar, podríamos dejarle nuestras lágrimas. En 1936 se produce el golpe de Estado fruto de la conspiración de monárquicos, militares de la UME y de algunos de los grupos de la derecha. Una conspiración que se había iniciado el mismo 14 de abril de 1931, que como ha quedado demostrado, como ha quedado documentado, se produjo a través de múltiples contactos
de estos grupos que he mencionado en París, con el rey exiliado, y en Roma con los mandatarios del régimen de Mussolini, con el propio Mussolini. Es un golpe que fue tramado, fue planificado y se inspiró en el terror. Paul Preston les ha llamado en su último libro los arquitectos del terror. No voy a detenerme en los textos que tenéis en pantalla, son terribles. No sé si os va a dar tiempo a leerlos. Pero en otra de sus instrucciones reservadas, el director del golpe, Emilio Mola, decía: hay que eliminar sin escrúpulos a quienes no piensen como nosotros. Esta es una frase literal. Es una frase tan terrible, o sea, que se ponga como objetivo por escrito que vamos a eliminar a quien no piense como nosotros. Son frases, es una organización del golpe que lleva el germen del genocidio en sí. Sus intenciones eran eliminar a más de la mitad del país, directamente. En el sur, Queipo, Paul Preston le llama el psicópata del sur, asaltó a Andalucía durante el otoño del 36, fusilando hombres y violando mujeres. El terror precedía el avance de las tropas, y esto provocó una pavorosa huida desde Sevilla, desde todos los pueblos de Sevilla, de Cádiz, del campo de Gibraltar especialmente, por donde entraba ese chorro de militares del ejército de África, del sur de Córdoba, todos dirigiéndose a Málaga, buscando refugio en Málaga, porque Queipo iba aplicando con rigor las instrucciones reservadas de Mola. Málaga, entonces, se conocía como Málaga la Roja, por la enorme fuerza que tenía el movimiento obrero entonces en la ciudad, con una implantación muy fuerte de los sindicatos, especialmente de CNT, también UGT. De Málaga fue el primer diputado del Partido Comunista de España en Cortes en las elecciones del 33, Cayetano Bolívar. Y como nos ha dicho antes Belén, Málaga fue recogiendo a todas esas personas que huían de toda Andalucía, hasta verse totalmente desbordada. Una ciudad de 150.000 habitantes recibió, según las estimaciones más recientes, más de 90.000 personas. Tuvieron que habilitar de urgencia espacios públicos, escuelas y la misma catedral, ¿no? Como antes ha leído Belén. Al mismo tiempo, el gobierno estaba tratando de organizar militarmente la defensa de Málaga sobre una situación que era muy inestable. Había tenido que cambiar al mando militar el propio 23 de enero, ya del 37, se había nombrado al jefe de la guarnición, al coronel Villalba, que procedía de un destino burocrático en Cataluña, y las demandas de refuerzos y de municiones y de armamento que se hacían desde Málaga no conseguían fluir con suficiente rapidez, entre otras cosas porque ese año se habían había habido unas lluvias muy fuertes ese invierno, se habían producido inundaciones, la carretera desde el Levante estaba dañada, como de hecho muchos de los que luego protagonizaron las demandas sufrieron con el puente del río Guadalfeo, que se había llevado la avalancha, la riada, y no se pudieron tomar suficientes medidas para defender la ciudad. En esta situación, las tropas sublevadas iniciaron el ataque ya directo sobre Málaga el 3 de febrero. El coronel Francisco Borbón desde Estepona y Ronda, el coronel Muñoz, que se había sublevado en Granada
y había eliminado a sus superiores. Avanzaba por Alhama y el general Roata, de las tropas de voluntarios italianos, voluntarios entre comillas, que desde el otoño estaban desembarcando por Cádiz y habían tomado el oriente de Andalucía, desde Antequera y Loja se lanzaron sobre Málaga. Esto produjo una segunda avalancha de todo el poniente granadino, de la zona del poniente granadino, que a través del boquete de Zafarraya, esa ventana sobre la Sierra de Tejeda, que se abre a la Sarquía malagueña, lanzó, como decía, una segunda avalancha de refugiados sobre Málaga, ¿no? Este año en la desbandada vamos a hacer una etapa próloga para conmemorar este hecho concreto, ¿no? El paso de los refugiados, de las refugiadas de la zona del poniente granadino a través del boquete de Zafarraya. Las noticias de la rápida aproximación de la fuerza a sangre y fuego y las soflamas de Queipo habían hecho ya cundir el pánico en la ciudad. Desde hace algunos días, los refugiados de Málaga estaban ante la inminente llegada de los sublevados y los fascistas. Habían iniciado ya el éxodo en modo sálvese quien pueda, sin organización alguna. La falta de organización de la defensa de la ciudad conllevó una falta de organización de un repliegue organizado, un repliegue en el que se pudiera hacer defender a los civiles que huían. O sea, que el ejército hubiera tratado de frenar el embate, ¿no?, de los sublevados, de los atacantes, ¿no? O sea, en estas condiciones la población se vio obligada a huir, acosados por tierra, mar y aire, y produjo en los primeros días en la carretera un espectáculo dantesco. La carretera era una enorme trampa en la que decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, arrastraban los enseres que podían y que fueron abandonando a medida que el hambre, las heridas y la fatiga lo fueron exigiendo. La primera ayuda externa de la que tenemos noticia llegó de la mano de un médico canadiense. El doctor Norman Bethune, con su equipo, Hazen Saise, Thomas Worsley, estaban en Valencia cuando tuvieron noticia de que se iniciaba la ofensiva sobre Málaga y decidieron que sus servicios podían ser necesarios en la zona y iniciaron la bajada hacia Málaga desde Valencia, con las dificultades que he comentado antes. Las carreteras estaban en unas condiciones, uno de los dos vehículos que llevaban se les averió, pero se cree que hacia el día 9 o 10 consiguieron llegar a la zona de Motril, donde se encontraron este espectáculo de las miles y miles de personas refugiadas sin ayuda ninguna. Y fueron ellos los primeros que echaron una mano como podían, remangándose en su vehículo durante 3 días y 3 noches. Empezaron a evacuar los casos más urgentes que ellos podían atender en un pequeño vehículo, como digo, sin descanso, haciendo el recorrido entre Motril y Almería. Y de esos días se conservan las únicas 26 fotografías originales de esos momentos. Son algunas de las que podéis ver. Como veis todas ellas, todas fotografías tremendas, con un predominio importante de mujeres y de niños, muchos niños. Si os fijáis, en todas las fotografías se ven niños. Hacia el día 14 llegan las primeras unidades militares. La República, el gobierno intentó responder a la situación y envió desde Valencia a la 6ª Brigada Mixta y desde Teruel a
a dos batallones de la 13 Brigada Internacional, el batallón Chapayet y el batallón Willemien, que se iban encontrando con los refugiados, y a medida que las tropas iban dejando a los soldados, como os digo, ya en la zona de Motril, los mismos camiones se iban llevando a los refugiados y refugiadas hacia Almería. Con las brigadas internacionales llegaron también Gerda Taro, y sabéis que es la compañera de Frank Cappa, y documentaron también lo que estaba. Entonces fue cuando empezó a documentarse lo que estaba ocurriendo allí. Sus fotos se publicaron en algunos medios franceses y empezó a tener un pequeño eco internacional, pero totalmente insuficiente. Mientras tanto, los que permanecían en la carretera cada vez tenían más dificultades para encontrar comida, para sobrevivir en definitiva. Son famosas las imágenes de los niños con la caña de azúcar, que debió ser prácticamente la única alimentación que pudieran encontrar en su momento. Hay testimonios de problemas también con los habitantes de las poblaciones que atravesaban. Ya sabéis que en estas situaciones siempre se producen esos temores del que llega y por qué llega, y decimos, ¿no?, que somos la humanidad tan terrible, ¿no?, de decir que si huyen algo habrán hecho. La situación no hacía más que empeorar, ¿no? Con lo que la llegada a Almería tampoco era el final de los problemas, ¿no? Almería estaba siendo bombardeada con muchísima frecuencia y, bueno, pues muy en precario tuvo que organizar la llegada de una población que era varias veces superior a la propia población de Almería. Almería entonces no pasaba de 50.000 habitantes. En la carretera había muchas decenas de miles, se habla de hasta 300.000 en estimaciones muy recientes, y eso evidentemente para Almería era inmanejable, ¿no? A pesar de ello, pues con ayuda del gobierno y fundamentalmente pues, los voluntarios, ¿no?, los propios habitantes de Almería, que cedieron sus viviendas en muchas ocasiones, en muchos casos, y sobre todo con el Socorro Rojo Internacional, la unidad de ayuda que tenía el gobierno de la República, que hizo un despliegue con sus máximas dirigentes al frente, con Tina Modotti y Matilde Landa. Intentaron organizar todo aquel caos. Se conoce un censo que llegó a registrar como a 56.000 personas, pero era imposible de mantener el censo porque la gente iba llegando a Almería, veía que allí tampoco había solución y realmente una inmensa mayoría pues seguía caminando. De hecho, la desbandada para muchísimas personas no terminó en Almería, siguió por el Levante hacia dirección a Cataluña. En Alicante hubo quienes incluso se fueron hacia Orán. Los que llegaron a Cataluña tuvieron una cierta estabilidad, pero solo hasta el 39, en que tuvieron que volver a huir hacia Francia. En fin, que la desbandada se convirtió para muchas personas en algo prácticamente interminable, ¿no? Con todo, se estima que en Almería se quedaron unas 10.000 personas, contando que la población, como he dicho, era de 50.000, pues de repente Almería había incrementado su población más de 20.000. La desbandada nos ha dejado muchísimas incógnitas. Como veis, he intentado transmitir que se trata de una situación límite para muchísimas personas que no fue documentada, que no tuvo posibilidad de ser descrita en el momento y ser apoyada. Esto nos deja pues, preguntas, bueno, ya algunas les hemos ido
ya desgranando por qué la República no intervino antes, por qué no se previó esta situación. Se dice que en algún momento dentro del propio gobierno hubo disensiones sobre esto, había quien era partidario de decir, bueno, pues si perdemos Málaga tenemos menos frente, ¿no? Esas decisiones militares estratégicas tan terribles, claro. Como también he comentado a lo largo de esta exposición, no sabremos nunca cuántas personas se vieron afectadas, pero cada vez cuanto más se indaga, más aparecen. No sabremos cuántos murieron ni en qué circunstancias. Tenemos testimonios, oiremos ahora algunos, de que, bueno, fueron acosados como he dicho antes, por tierra, mar y aire, sufrieron bombardeos, sufrieron el ataque de los barcos desde la costa, se produjeron víctimas de todo tipo, se produjeron víctimas por hambre y frío. Estamos en febrero. En fin, que la desbandada necesita ser continuamente estudiada, y en ello pues estamos desde principios de este siglo las entidades memorialistas y sobre todo cada vez más historiadores, profesores de historia que dedican su investigación a este hecho. Y de hecho hoy nos acompaña Sofía Rodríguez, que es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en estudios sociales y de género. Ella ha publicado Mujeres en Guerra, Almería 1936-39, y Quintacolumnistas, las mujeres del 36 en la clandestinidad almeriense. Como veis, es experta en muchos de los temas de los que hemos venido hablando. Sofía es también miembro del Comité Científico del Congreso Internacional sobre la Desbandada, que va a celebrarse este próximo año 2022, en el otoño, donde se pretende dar respuesta a muchas de estas preguntas, por lo menos iniciar un camino que nos lleve a ir conociendo más y más de todas estas cosas. Quiero aprovechar para comentar que la Asociación 14 de Abril de Motril en este momento está desarrollando un trabajo específico sobre dónde están los cuerpos de los que murieron, que va a ser presentado también en la desbandada de este año. Y bueno, pues con estos comentarios doy paso a Sofía. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí hoy. Quiero agradecer tanto al presidente del Comité Científico como a María José Montero, que ha sido la persona con la que he mantenido el contacto hasta ahora, la invitación para compartir con vosotros estas reflexiones sobre la desbandada de Málaga y cómo afectó a esa población que queda en la retaguardia republicana y que se ve atacada, como bien acaban de contarnos, por todos los frentes. Yo voy a tratar básicamente de complementar lo que ha sido su exposición, haciéndonos unas cuantas preguntas a las que siempre tenemos que responder los historiadores, las historiadoras, los científicos sociales, que son el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, el para qué, todo esto, ¿no? Para tratar de complementar ese cuadro que estamos dibujando aquí hoy y que muchos ya conocemos, para los que a lo mejor es la primera vez que se acercan a este fenómeno, pues será todavía más revelador. Yo he trabajado sobre Almería, básicamente soy de Almería, y sobre todo cuando me he acercado a la desbandada ha sido para ver cómo acogió la población de Almería a todos esos refugiados que llegaban a la provincia. Pero bueno, creo que es de justicia mencionar a las personas que se han encargado de hacer la investigación más seria y más profunda sobre este episodio desde los años 90 del siglo XX, pero sobre todo en el siglo XXI. De hecho, es curioso cómo Antonio Nadal, que es el catedrático de Historia de Málaga, que hizo el primer gran trabajo, su tesis doctoral sobre la guerra civil en Málaga,
pasa un poco de puntillas sobre lo que supone la desbandada, y no será hasta el año 91 aproximadamente cuando dos profesores de Granada y de Almería, Rafael Gil Bracero y Antonio Cazorla, publican un artículo hablando de cuál es el perfil de esas personas que tienen que salir huyendo por la carretera de Málaga a Almería. Y ellos nos dicen que son sobre todo familias, matrimonio en torno a los 40-41 años, con hijos, y también mujeres solas, viudas, solteras y niños. Muchísimos niños, como hemos visto en las imágenes, muchos que quedan en algún punto del camino desconectados de su familia y que después tienen que volver a reagruparse cuando llegan a Almería a través de esas organizaciones de ayuda, y en concreto el Altavoz del Frente, que era una organización organizada por el Partido Comunista precisamente para que se produjera esta reagrupación familiar. Entonces, bueno, si nos preguntamos cuántos, algo ya hemos escuchado, las versiones son muy distintas. Las primeras investigaciones, que yo creo que el trabajo más importante que se ha publicado hasta ahora es de las profesoras de la Universidad de Málaga, Lucía Prieto y Encarna Barranquero, y ellas hablan en torno a 200.000. También hay un trabajo de Jesús Majada y de Fernando Bueno, que se mueven también en estas fechas del año 2006. En 2016 se publica otro libro de investigadores de Granada, como Maribel Brenes, que elevan ya la cifra a 300.000 los evacuados, y lo último que se ha publicado en 2019 es un trabajo de dos investigadores almerienses, de Eusebio Rodríguez Padilla y de Juan Francisco Colomina, que dicen que, bueno, que tenemos que movernos en una cifra intermedia. Entonces estaríamos en un arco entre 300.000 y 50.000 personas. No todas vienen de Málaga capital, como hemos dicho, ya se habían aproximado desde toda la Baja Andalucía, desde Cádiz, Sevilla, Córdoba, se agrupan en Málaga y después cuando tienen que salir se les van sumando toda esta gente del camino de la Sarquía malagueña. Entonces ese volumen de población tampoco va a ser el que llega a Almería. Por el camino muchas personas mueren, otras tienen que volver y después se produce el corte de Motril, como sabéis, cuando llegan las tropas franquistas a Motril y mandan de vuelta a casa a buena parte de esos huidos. Entonces estamos con unas cifras todavía muy ambiguas. El arco es demasiado amplio y sería entre el doble de la población malagueña, si hemos estimado que era 150.000 hasta 300.000, y el doble o el triple de la población almeriense, si era de 50.000 hasta 150.000. En cualquier caso, se vieron absolutamente desbordadas. ¿Quiénes son las personas que huyen? Pues aparte de este perfil de matrimonio, familias, niños, mujeres, son básicamente vecinos antifascistas, personas que temían por su militancia política y sindical, muchos objetistas, anarquistas, temían que fueran represaliados precisamente por ese compromiso político que tenían. Trabajadores, miembros de las organizaciones políticas que habían apoyado al Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, pero también mucha población sin ningún tipo de militancia activa en la política. Mucha población que ante los rumores de las violaciones, de los ataques de las tropas de regulares rifeños que llegaban cortando los senos de las jóvenes, amputando los genitales de los hombres y violando a las mujeres, pues huyen despavoridos, y son precisamente las mujeres las que en muchos casos se conoce que convencieron a sus maridos, a sus padres y a sus hijos de salir al camino ante lo que se avecinaba. ¿De dónde vienen? Respondiendo a esas preguntas, pues ya lo hemos comentado, de toda esa Baja Andalucía que se había agrupado en Málaga la Roja, y a la que se va uniendo toda esta población por el camino. ¿Y a dónde llegan? Pues no todos se van a quedar en Almería, como acabamos de escuchar. Muchos sí que se distribuyen en todo el litoral almeriense, desde Adra por el poniente hasta Carboneras en el levante, pero también por toda la Alpujarra. El frente de guerra estaba en la zona de Vélez de Benaudalla, del Peñón de la Mata, de Jubiles, y Almería era una zona de retaguardia más o menos tranquila, y no había bombardeos diarios, aunque sí que sufrió por supuesto bombardeo aéreo y por mar,
pero se consideraba como una zona de retaguardia bastante en calma, y de ahí que se escogiera esta zona precisamente para la evacuación. Cuando transcurren un par de meses de la llegada a Almería, en abril del 37, coincidiendo precisamente con el bombardeo de Guernica y Durango, que fue el 26 de abril del 37, pues se va a empezar a trasladar buena parte de esta población a otras zonas del arco levantino, de todo lo que es la zona del Mediterráneo. Se va a llevar con camiones hasta Murcia y Alicante, se va a utilizar trenes para evacuar por toda la Mancha, hasta Albacete, fundamentalmente, Ciudad Real también, y después en barco van a llegar hasta Valencia, Castellón, Tarragona y ya Lleida, junto a los Pirineos. O sea, van a estar repartidos por todo el arco levantino. Incluso en abril del 37 muchos de los niños que habían llegado a Valencia van a entrar también en las expediciones que se hacen a la Unión Soviética, y van a terminar sus días precisamente desde Málaga hasta Moscú. ¿Cuáles son los tiempos? Nos preguntamos por los tiempos. Pues como nos ha explicado perfectamente, nos movemos en los primeros días del mes de febrero del 37, el 7 de febrero del 37, que era domingo de carnaval. Ya los barrios obreros, los barrios más pobres de Málaga han salido huyendo por la carretera, y el 8, el 9, lunes, martes, los que habían salido en coches, en automóviles, empiezan a llegar a Almería. 2 días más tarde, los que han hecho parte del camino a pie, pero también van acompañados de bestias, de mulos y demás, carros, llegan a la capital, y la mayor parte de la población que llega andando hasta Almería suele tardar unos 7 días, una semana, el siguiente domingo, 14 de febrero, o incluso más. Pero bueno, se mueven en esa franja, ¿no?, entre los 2, 4, 7 días. Creo que la marcha va a ser de 10 días, ¿no?, este año. Sí. Nosotros lo hacemos en 10 días. Desde luego no vamos perseguidos por los sublevados, ¿no? Entonces podemos, afortunadamente, hacerlo un poco más relajadamente y hacemos 10 etapas. En torno al jueves fue cuando las tropas franquistas llegan a Motril, y buena parte de esa población que había salido tiene que volverse sabiendo lo que le espera la llegada, que va a ser una represión garantizada, porque se suponía que las tropas traían la liberación de esa Málaga la Roja y no tenía sentido que la población huyera. ¿Cómo es el camino? Pues ya se ha dicho, fue un auténtico infierno. Se le conoce como la carretera de la muerte, porque se cree también que pudo haber entre 5.000 y 30.000 fallecidos, perdón, 5.000 y 3.000 fallecidos, y murieron acosados, muchos de ellos, por los bombardeos que venían por el aire de la Legión Cóndor alemana, enviada por Hitler, por el mar, con 3 bombarderos, que eran el almirante Cervera, el Canarias y el Baleares, y por tierra, por esa conjunción de tropas franquistas apoyados por marroquíes y por el 13 Cuerpo de Voluntarios de Mussolini, con Roata, como bien decía. Entonces, están atacados por todos los flancos. A la izquierda tenían la montaña y a la derecha los acantilados. Todos los que hemos hecho la carretera de Málaga a Almería sabemos cómo es. Hoy discurre en buena parte por una autovía estupenda, pero la carretera nacional 340 no daba para mucho más. Cuando empezaban los bombardeos se apiñaban junto a las cunetas, y los padres pues solían tapar con mantas a los críos, pensando que así iban a poder protegerse de las bombas. No tienen con qué alimentarse, básicamente milicianos que llegaban de Almería hasta Motril recogen buena parte del cañaduz, de la caña de azúcar, y reparten, otros lo van cogiendo ellos por el camino, y después muchos tienen que penetrar en las casas, en los cortijos de esa población que se va uniendo al camino, y bueno, pues cogen lo que encuentran, frutales,
En algunas casas ya de Adra, del poniente almeriense, hay testimonios que hablan de que si había alguna gallina, un conejo en los corrales familiares, pues también se hicieron con ellos. Y la sensación era de una auténtica miseria por el camino. O sea, de gente que llevaba 5 días andando con vejigas en los pies, con heridas de metralla, con todo tipo de rasguños y con el hambre y con el frío y con el miedo metido en el cuerpo. De hecho, todos los testimonios, hay muchísimos testimonios de niñas, de jóvenes, yo que sobre todo he recopilado de mujeres, que hablan de lo terrible que era ver a los niños solos llorando en la noche, noches sin luna, donde solamente se veían llantos por todo el sitio, imágenes de mujeres con un niño pegado al pecho y que ya estaban muertas y los niños seguían mamando de los pechos y, bueno, pues familias totalmente desarticuladas, ¿no? Yo tuve oportunidad de entrevistar hace ya muchos años a Francisca Rodríguez, que fue la enfermera personal de Roberto Cantalupo, que era el embajador de Italia en Salamanca, donde estaba el cuartel general del Generalísimo, como sabéis, y ella recordaba los comentarios que se hacían en la embajada italiana de cómo iba a ser la toma de Málaga. Hablaban de una toma en forma de sartén, por como hemos visto, ¿no?, que se fue ciñendo el cerco en torno a la ciudad, y de la expedición realmente punitiva que se iba a hacer sobre esta zona. O sea, realmente sabía que iban a sangre y a fuego, ¿no?, contra la población civil, porque ahí no había objetivos militares. Ahí era una población civil y desarmada a la que se está tratando de exterminar. ¿Por qué eligen? O sea, ¿por qué lo hacen? Ya hemos dicho, básicamente por el miedo, tanto por su militancia política como por los rumores que llegaban. ¿Y por qué Almería? Pues bueno, es que era la salida natural, esa carretera nacional 340 junto a la costa, que les llevaba, como decimos, una zona de retaguardia bastante, donde la violencia estaba bastante amortiguada. Cuando llegan a la ciudad, pues bueno, penetran primero por todo ese poniente, por Adra, por Dalías. Hay testimonios de cómo el alcalde de Dalías pues, recogió todos los enseres de las escuelas municipales para ponerlas a disposición de los evacuados, pero tampoco debemos dulcificar la historia. La población fue muy reticente a la llegada del evacuado, era una sensación de invasión, de que de repente gente con piojos y mal vestidos y desnudos prácticamente o con los pies descalzos tomaban las escaleras de sus casas y parecía que iban a apropiarse de todo lo suyo. Es el temor al otro que todavía seguimos experimentando hoy, ¿no?, cada vez que se habla de acoger a refugiados en nuestro país. Y realmente pues no fue la acogida esa tan dulce que esperaban. Muchos venían armados, entonces lo primero que hicieron las autoridades locales fue que todos los hombres, sobre todo que iban armados, tuvieran que depositar sus armas cortas, los fusiles, las escopetas, lo que llevaran en los depósitos municipales. Y bueno, hubo un bando del alcalde de la ciudad y también del gobernador civil, Gabriel Morón Díaz, del Partido Socialista, invitando a toda la población, una invitación primero más voluntaria, luego se convirtió en una orden de albergar a esta población que llegaba evacuada. Entonces, todas las personas que tuvieran espacio disponible en sus hogares para poder recibirlo estaban obligadas a acoger a estas familias de refugiados. Estuvieron, los que conocéis Almería, pues estuvieron sobre todo en la zona del Paseo de Almería, del Teatro Cervantes, en la estación de tren de Almería, que es donde están las fotografías de Gerda Taro y de Capa, fundamentalmente. También en la zona del puerto, que es precisamente la de Poniente, ¿no?, cuando llegan desde Aguadulce, y allí siguen sufriendo bombardeos. En febrero hay bombardeos sobre Almería y esta población nuevamente vuelve a verse afectada por esos bombardeos. Entonces solamente había un hospital en la ciudad. Se calcula que
De toda la población a la que tuvieron que atender en el Hospital Provincial de Almería, pues en torno a 150 personas eran menores de 16 años y hubo 6 bebés incluso que murieron allí. Y bueno, luego pues estos bandos municipales hacen que se vayan distribuyendo, ¿no?, por el resto de la provincia. Los hombres muchas veces van a ser separados de sus familias y van a ser de nuevo militarizados. Muchos se van al campamento militar de Viator y allí los alistan en el batallón Floreal y en el batallón Col para que sigan combatiendo o se vayan a fortificaciones. Y muchas veces las mujeres con sus hijos tienen que seguir el camino hacia Levante. Y tenemos testimonios de mujeres que entran a trabajar en la fábrica de municiones de Cartagena o en las huertas de Ciudad Real y de todas estas poblaciones a las que van llegando y donde tienen que buscarse la vida. Tuve oportunidad en un congreso que hicimos el año pasado de leer algunos de estos testimonios y la intervención iba a ser mucho más corta, no hay oportunidad para ello, pero bueno, también hubo muchos gestos de solidaridad en Alhama de Almería, que en mi pueblo, entonces Alhama de Salmerón, porque es la cuna de Nicolás Salmerón, el presidente de la Primera República, pues lo albergaron en el balneario municipal, hubo muchos refugiados y en los caños de agua caliente decía que la gente le ayudaba a limpiar sus heridas y a curarse, sobre todo los pies, que era lo más lastimado, y bueno, le dieron agua, pan, leche, lo que tuvieran más a mano. Pero como os digo, también hubo muchas reticencias, muchos recelos, había pueblos donde ya escaseaban los abastos y donde hay protestas. Por ejemplo, la Asociación Femenina de Ventarique dice que por qué tienen que compartir lo poco que hay de suministros con estos evacuados. A veces se imponen un impuesto municipal del 4% para que todo el 4% de lo recaudado vaya precisamente a costear los gastos de alojamiento y de suministros de esta población. Entonces tenemos que hablar de una equidistancia, ¿no? Por una parte sí se ayuda y a nivel de iniciativa particular hubo muchos gestos y tenemos muchos testimonios de ello, pero también, como digo, la población refugiada a veces tuvo que encontrarse con el rechazo de los autóctonos. Y muchos de ellos, como nos decían, pues terminaron su periplo mucho más lejos de Málaga y de Almería, como fue en Lérida, en Tarragona, y de hecho los documentales, ya hay varios documentales sobre la desbanda de Málaga, afortunadamente, pues dan buena prueba de ello. Entonces yo quería hablar de esto. Bueno, podríamos hablar de esa actuación que tuvo el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre de Norman Bethune, que fue magnífico, ¿no?, dando esos viajes continuos de Málaga a Almería, el Socorro Rojo Internacional, que dependía de la Internacional Comunista, de la Cominter, la Solidaridad Internacional Antifascista, de origen anarquista, pero bueno, creo que básicamente lo más importante se ha dicho. Yo ahí no me quedo. Carmen García Cabello, abogada, activista en casi todos los movimientos sociales de la zona norte de Madrid, participó en la Cuarta Marcha Integral y nos va a contar cómo fue aquello. Teníamos también previsto proyectar un extracto de un documental que se rodó en la marcha de 2019, pero como vamos bastante mal de tiempo no lo haremos. Lo que hago es invitaros a que vengáis a hacerlo en directo, venís a la desbandada y así no necesitáis documentales para saber cómo es, pero de todas maneras Carmen nos va a decir muchas de las cosas que allí pasan. Bueno, a mí casi ya después de lo oído y de lo que sabíamos y de lo que hemos vivido, los que hemos andado por aquellos territorios, casi da un poco tristeza hablar ahora de lo que es la marcha, porque la marcha es completamente distinta a la nuestra. Recordamos mucho todo lo que pasó, pero al fin y al cabo nosotros vamos reivindicando la memoria de aquellos, pero viviéndolo de otra manera.
La marcha es muy bonita, son 10 días, yo no la he hecho completo, la hice solamente cuatro etapas en el 2020 y volví a hacer 3 etapas en la reducida que se hizo en el 2020 y en el 2021, ¿no? Entonces, la marcha, ya digo, es muy bonita, muy fácil. Yo soy senderista, pero no ando todos los días ni ando muchos kilómetros. La pude hacer sin problemas, porque las etapas no son excesivamente largas y no tienen un desnivel muy elevado, excepto la que va de Torre del Mar a Nerja, que esa sí tuvo un desnivel un poco mayor, pero el resto de las que yo hice, la verdad es que son muy cómodas. Entonces, se forma un grupo, hay un grupo ya, cuando yo llegué ya estaba claro, porque ya llevaba más ediciones andando todos, pero es un grupo precioso de gente que se mueve por motivos de memoria y por reivindicando el que todo esto se conozca, pero la verdad es que en la marcha es lúcida, es lúdica y se pasa bastante bien. La infraestructura es fenomenal, es increíble, o sea, está todo súper preparado. Si tienes problemas, tienes alguien que te va a llevar en coche hasta el lugar donde acaba la etapa. Está todo, los cocineros, hay que hablar de ellos porque es algo aparte. Parece imposible que 3 personas sean capaces de hacer comida para tantos y tan buena, o sea, es increíble, ¿no? Y luego cada etapa termina y tiene un montón de actividades todos los días que nos hacen vivir pues lo que vamos reivindicando, ¿no? Y a lo que vamos dando un poco de información, ¿no? Y luego cuando uno se queda en algún momento orillado en la carretera y ve los trozos de piedra arrancados y piensa en lo que fue todo aquello, pues te conmueve de una forma especial, ¿no? Pero ya os digo, y muchos de vosotros que estáis aquí sabéis, la marcha es muy bonita, muy fácil y se pasa bien y se hace bien. Recuperamos mucha más información porque todo el mundo tiene una historia que contar y siempre hay además personas que ya quedan pocos, pero personas que han vivido la desbandada y que han vivido aquellas épocas y que vienen a contarlo. Y bueno, lo único que os puedo decir es que los que no habéis sido, pues que os animéis, si no a hacer las 10 etapas, a hacer algunas, porque la verdad es que merece la pena. Yo no. ¿Puedo pasar el micrófono incluso? Sí, como os decía, no vamos a pasar este extracto del documental. Quizá lo más interesante de él habría sido escuchar algunos de los testimonios de supervivientes que todavía, evidentemente muy pocos supervivientes van quedando, solo los que eran niños, pero personas que hicieron la desbandada con 8, 10, 12 años, que ahora tienen 80 y muchísimos, pues todavía de vez en cuando tenemos encuentros con ellos y nos van dando esos testimonios, como siempre, tan emocionantes como espeluznantes. Algunos de ellos estarían en este extracto, pero os digo, ¿no?, que quizás es mejor que el poco tiempo que nos queda, pues si hay alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer, lo dedicamos a ello. Y también para que os diga que las inscripciones para la marcha, si os animáis a hacerla, se hacen en la página web de la desbandada, ladesbandada.es, inscripciones. Como ha dicho Carmen, pues hay muchas opciones, se puede hacer la marcha entera o alguna de las etapas, en fin, que lo vayáis valorando.
Hola. Bueno, lo primero que os tengo que decir que desde pequeñita esta marcha la tenía aquí. Y os doy las gracias porque los españoles no nos olvidemos nunca de las cosas que han pasado. Y que os voy a seguir, pero vamos, pero ya en cuanto llegue a casa, que muchas gracias y que no vuelva a ocurrir las desgracias que pasamos. Nada más. Muchas gracias a todos. Si quieres No hay despedir un más- poco. más preguntas. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y vuelvo a repetir, animaos a venir a la del Pantán, a ver si nos vemos allí. Nos vemos allí. Gracias.